¿Cuánto sabes de este hombre? Y no me refiero a Leonardo DiCaprio. Algunos de ustedes habrán visto la película de 2002, Catch Me If You Can, en la que el joven Leo interpreta a Frank Abagnale, un cerebro del fraude y el engaño. Pero ¿y si te dijera que la historia real del estafador favorito de Hollywood es aún más loca de lo que Hollywood dice? Sin más preámbulos, retrocedamos en el tiempo y echemos un vistazo en la increíble vida del adolescente que de alguna manera fingió ser piloto, médico y abogado. Frank Abagnale Jr. nació el 27 de abril de 1948 en Upstate, Nueva York. Sus padres, Frank Abagnale Sr. y su esposa francesa Paulette, tuvieron otros 3 hijos, pero ninguno estaba destinado a una vida como la de Frank. Los padres de Frank se habían conocido en Argel durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando Frank Sr. Jr. se encontraba en Oran, Paulette todavía estaba en su adolescencia cuando la pareja se casó. Después de la guerra, los dos se mudaron a Nueva York, donde Frank Sr. comenzó su propio negocio estacionario, pero rápidamente se convirtió en un esposo y padre ausente a medida que encontró más éxito, y al final Paulette no tuvo más remedio que divorciarse de él. Frank Jr. era extremadamente cercano a su padre e incluso asistía a reuniones de negocios con él, donde aprendió los detalles básicos sobre las transiciones comerciales. Pero, como la mayoría de los niños de hogares rotos, el divorcio de los padres de Frank fue el evento que cambiaría su vida. A pesar de tener una infancia relativamente estable, Abagnale pronto recurrió a delitos menores como el hurto en tiendas, que se convirtió en una salida para toda esa angustia adolescente reprimida. Pero eso no fue suficiente para estimular su racha rebelde en el largo plazo. Irónicamente, el propio padre de Frank fue la primera víctima de su carrera como estafador. Cuando tenía 15 años, su padre le dio una tarjeta de crédito para gasolina y un camión para ayudarlo a trasladarse a su trabajo a medio tiempo. Para ganar un poco de dinero extra, Abagnale ideó un plan inteligente en el que usaría la tarjeta de gasolina para comprar productos como neumáticos, baterías y otros artículos relacionados con el automóvil en las estaciones de servicio, y luego pidió a los asistentes que le dieran dinero en efectivo a cambio de los productos. Tendría una buena ganancia e incluso permitiría que los empleados que procesaran las transacciones se quedaran con una parte de las ganancias. Pero la estafa finalmente se vino abajo cuando el padre de Frank revisó la factura de su tarjeta de crédito y se quedó estupefacto al descubrir que sumaba miles de dólares, unos 3.400 para ser exactos. Hoy en día eso serían casi $29.000, pero poco sabía Frank que su padre estaba luchando financieramente y él estaba en serios problemas. Las estafas ocurren todo el tiempo y Frank Abagnale era un estafador maestro, pero diré algo que ciertamente no es una estafa. Este canal, te traigo datos e historias más increíbles todos los días. Todo lo que pido a cambio es que muestres un poco de amor a esos botones de me gusta y suscribirse. Y no te olvides del pequeño icono de la campana para mantenerte al tanto. ¿Listo? Continuemos. Poco después de ser descubierto, la madre de Abagnale envió a su hijo a una escuela para chicos rebeldes, pero habiendo estado envuelto en las tensiones de su padre por demasiado tiempo, Frank decidió huir de casa a la corta edad de 16 años. Básicamente sin dinero en su cuenta bancaria y sin educación formal, Frank no tenía forma de mantenerse a sí mismo. Utilizando su malvada iniciativa una vez más, modificó su licencia de conducir para que luciera 10 años mayor y exageró su educación para ayudarlo a conseguir empleos mejor pagados. A pesar de todo esto, todavía le resultaba difícil llegar a fin de mes. Una vez más, parecía que la estafa profesional era la única respuesta. Finalmente, Frank dejó de trabajar por completo y decidió comenzar a emitir cheques falsos para mantenerse a sí mismo. En poco tiempo, Frank había escrito cientos de cheques sin fondos y había sobredimensionado su diminuta cuenta bancaria en miles de dólares. Pero no podía durar para siempre. Eventualmente los bancos exigirían el pago. Frank tuvo que idear métodos más innovadores de estafar a otras personas con su dinero. Al principio pasó a abrir otras cuentas en bancos diferentes, creando nuevas identidades falsas para mantener la farsa. Con el tiempo desarrolló nuevas formas de fraude a los bancos y a veces imprimía sus propias copias de cheques, como cheques de nómina, los depositaba y alentaba a los bancos a que adelantaran efectivo sobre la base de los saldos de su cuenta. Otro truco que usó surgió cuando se dio cuenta de que la gente frecuentemente dejaba en banco la sección del número de cuenta en los recibos de depósito. Frank al instante supo qué hacer para usar esto a su favor. Tomó una pila de recibos bancarios, imprimió magnéticamente su número de cuenta en ellos y luego los volvió a agregar a la pila de recibos reales en el banco. A la mañana siguiente, Frank se despertó con $42.000 en su cuenta como resultado de los depósitos en esos recibos por parte de clientes del banco que ingresaban a su cuenta en lugar de las cuentas que aquellos que realmente lo habían llenado.
Si todo esto no fue lo suficientemente impresionante para un joven de 16 años que abandonó la escuela, espera escuchar esto. En otra ocasión, Frank notó el lugar donde las aerolíneas y las empresas de alquiler de automóviles dejaban sus cobros diarios de dinero en una bolsa y luego los depositaban en un buzón en instalaciones del apartamento. En este punto es seguro suponer que una pequeña bombilla había aparecido sobre su cabeza una vez más. Entonces consiguió un disfraz de guardia de seguridad en una tienda local de Halloween y colocó un cartel sobre la caja que decía: fuera de servicio, dejar los depósitos con el guardia de seguridad de turno, y esperó que la gente les dejara su dinero. Efectivamente, los desafortunados clientes dejaron su dinero directamente en posesión de Frank. Años después de este evento, Frank incluso ha confesado lo sorprendido que estaba de que esta estafa en particular funcionara. Después de todo, ¿cómo puede un buzón de salida estar fuera de servicio? Eventualmente, Frank se dio cuenta de que podía cobrar más cheques sin fondo si el problema deslumbraba a los cajeros bancarios con una personalidad nueva e impresionante. Decidió que los pilotos eran profesionales muy respetados, por lo que se dedicó a planificar su camino para conseguir un uniforme de piloto genuino. Primero llamó a Pan American World Airways y le dijo a la compañía que era un piloto que trabajaba para ellos y que había perdido su uniforme mientras lo limpiaban en su hotel. Sorprendentemente, la sede corporativa le dijo a dónde ir y comprar uno nuevo sin hacer preguntas. Frank se hizo pasar por un hombre de negocios en el aeropuerto para obtener una placa de seguridad y estaba aterrorizado de que descubrieran que era solo un adolescente. De todos modos, se las arregló para fingirlo con el uniforme, en donde lo encargó a la empresa con una identificación de empleado falsa. Después de probar la vida de un piloto, Frank comenzó a aprender todo lo que pudo acerca de volar. En una ocasión fingió que era un estudiante de secundaria que estaba escribiendo un artículo de periódico sobre la aerolínea para así obtener información valiosa sobre el funcionamiento de la empresa. Luego falsificó hábilmente su propia licencia de piloto y la licencia de la Administración Federal de Aviación bajo el alias Robert Black. Él no tenía ni la más mínima idea de que Frank Abagnale pronto se ganaría el apodo del estafador favorito de Hollywood. Wow, y yo cuando tenía 16 pensaba que era un rebelde por quedarme fuera demasiado tarde y salir de fiesta en una noche de escuela. Y mucho menos fingir mi camino para ser piloto sin ningún entrenamiento. ¿Qué es lo más rebelde que hiciste cuando eras niño? Házmelo saber en los comentarios de abajo. Y no te preocupes, tu secreto está a salvo acá. Las trampas de Frank le habían enseñado todo lo que necesitaba saber sobre cómo hacerse pasar por un piloto. Supuestamente lo hizo para dar un autostop en aviones de todo el mundo. Cuando era adolescente notó que su cabello ya estaba encanecido, lo que le dio ventaja para convertirse en piloto y dar la apariencia de ser mayor y tener más credenciales profesionales de las que realmente tenía. Según la aerolínea, Abagnale voló más de 250 vuelos como un piloto falso entre las edades de 16 y 18, registrando aproximadamente 1,5 millones de kilómetros visitando 26 países en el proceso. ¿Pero cómo lo logró? Bueno, el siempre afortunado Frank se benefició de un proceso llamado rumbo muerto, donde un empleado de la empresa podía tomar un vuelo gratis simplemente mostrando su identificación. La única empresa que sabía evitar era la propia Pan Am. Para eliminar aún más cualquier sospecha sobre su identidad, Frank incluso pudo convencer a un grupo de estudiantes universitarios emprendedores para trabajar como azafatas junto a él. Aunque siempre volaba como pasajero, los pilotos ocasionalmente ofrecían a Frank los controles como cortesía durante el vuelo. En esas ocasiones, incluido un vuelo a 10 kilómetros con 140 pasajeros a bordo, Abagnale aceptaría la oferta, pero ponía el avión en piloto automático, ya que más tarde admitió que no podía volar ni una cometa. Una vez que Pan Am comenzó a sospechar de los motivos de Frank, decidió cambiar de identidad nuevamente. En una de sus muchas mentiras blancas, Frank le dijo a una de las azafatas con las que trabajaba y salió brevemente que también era un estudiante de Derecho de Harvard. Luego le presentó a un amigo abogado y las ruedas comenzaron a girar. Casualmente a Frank le dijeron que el bar necesitaba más abogados y se le ofreció la oportunidad de postularse. Después de obtener una transcripción falsa de Harvard, se preparó para el examen obligatorio. Aunque la película hace que parezca que pasó el examen de barra de Luisiana para convertirse en abogado en solo 2 semanas, en realidad tomó 3 intentos y varios meses de estudio para Frank. Según Frank, en ese momento Luisiana te permitía tomar el examen tantas veces como quisieras. Con solo 19 años estaba empleado en la Oficina Fiscal General del Estado de Luisiana. Trabajó como el chico de los recados durante varios meses, lo que básicamente significaba ir a buscar café y libros para su jefe. Las cosas estuvieron cómodas durante un tiempo, hasta que volvieron a surgir problemas. Resultó que uno de los colegas de Frank había ido a la Facultad de Derecho de Harvard y desde luego no estaba comprando lo que Frank estaba vendiendo. Este colega sospechoso dudaba de las credenciales de Frank y decidió ponerse en contacto con Harvard para confirmar sus calificaciones académicas. Después de la búsqueda no arrojó nada. Convenció al fiscal general del estado para que realizara algunas comprobaciones de antecedentes sobre Frank, y él sabía que era hora de salir de allí. Frank sintió problemas, renunció a la ley y huyó a Georgia después de pasar 8 meses como abogado falso.
Cuando solicitó un apartamento en Georgia, el formulario de solicitud pedía una ocupación. Temiendo que el propietario pudiera consultar con Pam si escribía piloto, Frank escribió doctor en su lugar y se nombró como Frank Williams. Ya debes saber a dónde va esto, ¿no? Frank pronto se hizo amigo de un médico que vivía en el mismo edificio que él. Para sorpresa de Frank, el hombre le pidió que tomara un trabajo temporal como supervisor de pasantes en un hospital local. Afortunadamente el cargo no requería hacer ningún procedimiento médico, solo administración y supervisión. Y como siempre, se las arregló para salir adelante. Pero no pasó mucho tiempo hasta que las cosas empeoraron. Frank había sido capaz de fingir su camino a través de la mayoría de sus deberes, ya que había 7 internos que estaban dispuestos a mostrar su manejo de los casos y obtener más experiencia al ingresar durante su turno nocturno. Pero una noche Frank estuvo casi expuesto cuando un bebé bajo su cuidado se enfermó gravemente por falta de oxígeno. Al no haber tenido información médica genuina, Frank inicialmente no entendió el significado o la gravedad de la situación cuando la enfermera le informó del término bebé azul, que ocurre cuando la piel del bebé se torna azulada como resultado de una serie de condiciones relacionadas con el transporte de oxígeno en la sangre. Conmocionado por todo el asunto, Frank decidió dejar el hospital después de darse cuenta de que podía estar poniendo vidas en peligro gracias a su propia incompetencia. Sabiendo que la policía y el FBI probablemente estarían más cerca de descubrir su identidad a estas alturas, Frank decidió huir de Estados Unidos para empezar una nueva vida en Francia. Pero había una cosa que no había tenido en cuenta. En 1969, una de las exnovias de Frank y azafata reconoció su rostro en un cartel de Se Busca y decidió entregarlo a las autoridades. Según el propio Frank, a lo largo de su vida criminal, había cobrado unos 2.5 millones de dólares en cheques sin fondos, pero parecía que ahora estaba listo para comenzar su vida por el camino correcto. Finalmente, la policía pudo alcanzar a Frank, que ahora tiene 21 años. Y finalmente fue detenido en Francia. Cuando fue arrestado, 12 países en los que había cometido fraude solicitaron extradición. Después de un juicio de 2 días, cumplió por primera vez una condena en los duros confines de Perpiñán, una sentencia de 1 año que el juez que presidió el juicio redujo a 6 meses. Luego, Frank fue extraditado a Suecia. Durante un juicio por falsificación, su abogado defensor casi logró que se desestimara su caso, argumentando que Frank había creado los cheques falsos y no los había falsificado. En cambio, sus cargos se redujeron a estafa y fraude. Tras otra condena, cumplió 6 meses en la prisión de Malmö en Suecia, solo para descubrir que sería juzgado en Italia una vez que terminara. Pero Frank nunca cumplió su condena en la tierra de la pizza. Mientras estaba en Suecia, un juez le pidió a un funcionario del Departamento de Estados Unidos que revocara el pasaporte de Frank. Sin un pasaporte válido, las autoridades suecas ahora se vieron obligadas legalmente a deportar a Frank de regreso a Estados Unidos, donde fue sentenciado a 12 años de prisión federal por múltiples cargos de falsificación. Durante su tiempo en la cárcel, el padre de Frank también falleció, y por un tiempo parecía que las cosas iban en una espiral descendente. Pero Frank Abagnale era un experimentado maestro del engaño y no estaba dispuesto a caer tan fácilmente. Mientras era deportado a Estados Unidos, Frank logró escapar en un avión británico BC-10 cuando giraba hacia una pista del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York. Afirma haber usado el baño para escapar cuando el avión aterrizó, pero los empleados de la Asociación de Industrias Aeroespaciales dicen que es imposible porque la escotilla está sellada. Después de detenerse en el Bronx para cambiarse de ropa y recoger un juego de llaves de una caja de seguridad de un banco de Montreal que contiene $20,000, más de $130,000 de hoy, Frank tomó un tren al aeropuerto Dorval de Montreal para comprar un boleto a Sao Paulo, Brasil. Justo cuando parecía que se estaba saliendo con la suya, un agente de la Real Policía Montada de Canadá lo detuvo mientras hacía cola en el mostrador de boletos y lo entregó a la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. Pero hay algo que Frank Abagnale no era: un cobarde. En abril de 1971, Frank logró escapar de nuevo mientras esperaba el juicio en el Centro de Detención Federal de Atlanta, Georgia. En ese momento, las cárceles de Estados Unidos estaban siendo condenadas por grupos de derechos civiles e investigadas por comisiones del Congreso. Por pura casualidad, el alguacil estadounidense que lo acompañó olvidó sus papeles de compromiso de detención y Frank fue confundido con un inspector de prisión encubierto. Por supuesto, Frank sabía que estaba en lo bueno y desempeñó el papel a la perfección. Incluso recibió mejor comida y mejor trato que los otros reclusos. En serio, ¿cuánta suerte puede tener un hombre? Ahora que las cosas volvían a encajar, Frank se inventó otro plan elaborado para salvar su tocino. En 1972, se puso en contacto con un amigo llamado Jan Severin, el nombre que dio en su libro de 1980 Catch Me If You Can, quien se hizo pasar por su prometida y aceptó ayudarlo con su plan de escape.
Primero, Severin se hizo pasar por un escritor independiente que redactaba un artículo sobre las medidas de seguridad contra incendios en los centros de detención federales y obtuvo la tarjeta de presentación del inspector C.W. Dunlap de la oficina de prisiones. Pasó la tarjeta de visita a Frank durante una visita junto con su otra tarjeta de Sean O'Reilly, el agente del FBI encargado del caso de Frank que Severin había manipulado en una imprenta estacionaria. Por fin el escenario estaba listo para el próximo gran escape de Frank. Frank se acercó a los oficiales penitenciarios para confirmar que él era de hecho un agente encubierto y entregó la tarjeta de visita de Dunlap como prueba. Luego les dijo que necesitaba ponerse en contacto con el agente del FBI, Sean O'Reilly, como a un asunto urgente, presentando de nuevo la tarjeta de presentación de O'Reilly. Severin había alterado el número de teléfono en la tarjeta, así que cuando los oficiales lo marcaron, estaba ella en el otro extremo. Severin aceptó la llamada en un teléfono público en un centro comercial de Atlanta, donde se hizo pasar sin problemas como operadora de la Oficina Federal de Investigaciones. Debe ser una gran impresionista. Sorprendentemente a Frank se le permitió reunirse con el llamado agente del FBI en un auto predeterminado fuera del centro de detención. Por supuesto, Severin lo recibió en el auto e inmediatamente lo llevó a una estación de autobuses de Atlanta, donde tomó un autobús Greyhound a Nueva York, seguido de un tren a Washington, D.C. Mientras huía, Frank hizo un farol en un intento de captura, haciéndose pasar por un agente de FBI, después de ser reconocido por un empleado del registro de motel. Una vez más tenía la mirada puesta en Brasil, pero parece que el karma realmente te alcanza después de todo. Unas semanas más tarde, Frank fue finalmente capturado por última vez por dos detectives de la policía de Nueva York, cuando inadvertidamente pasó junto a su coche de policía sin marcar. En 1974, después de haber cumplido menos de 5 años de sentencia, de 12 años de prisión en la Institución Correccional Federal de Petersburg, Virginia, el gobierno federal de los Estados Unidos decidió liberar a Frank con una condición: que pasara al lado bueno. Después de todo, Frank Abagnale era el estafador más exitoso que se podía tener, y su conocimiento interno era muy valioso. El trato era que Frank ayudaría a las autoridades federales sin paga a investigar delitos cometidos por estafadores. La corte decidió que sería puesto en libertad condicional en Houston, Texas. Después de su liberación, Frank probó varios trabajos, incluidos cocinero, tendero e incluso proyeccionista de películas, pero fue despedido en la mayoría de ellos después de que se descubrió su pasado criminal. Durante un tiempo su futuro pareció sombrío, pero luego se le ocurrió una brillante idea. Tragando su orgullo, Frank decidió acercarse a un banco con una oferta. Explicó lo que había hecho en sus días de estafador y se ofreció a mostrarle al personal del banco varios trucos que los falsificadores como él usaban para defraudar a los bancos. Incluyó la condición de que, si su consejo no les resultaba útil, no le debían nada, pero si lo hacían, aceptaba solo $50 por el servicio. Otra parte del acuerdo era que, si les gustaba el banco, también pasaban su nombre a otros bancos. Afortunadamente todo salió bien y Frank comenzó una vida legítima como consultor de seguridad. Desde entonces, Frank también se casó y se convirtió en el orgulloso padre de 3 hijos. Debido a que era difícil mantener un perfil bajo en una gran ciudad, más tarde convenció a sus manejadores federales de que se los mudaran su esposa Kelly y a sus hijos Scott, Chris y Sean a Tulsa, Oklahoma. La familia vivió allí durante 25 años hasta que sus hijos fueron a la universidad, y Frank y Kelly ahora viven en Charleston, California. Frank también creó su propia empresa, Abagnale & Associates, que asegura a las empresas sobre cuestiones de fraude. Gracias a su experiencia inigualable, unas 14,000 empresas han adoptado sus medidas antifraude. Hasta el día de hoy, Frank continúa trabajando con el FBI, con quien ha estado asociado durante más de 40 años, asesorando sobre problemas de fraude de documentos, estafa de cheques, falsificación y malversación. El mismo año que Frank publicó sus memorias Catch Me If You Can, en 1980, vendió los derechos para convertirla en una película, aunque pasaría más de 2 décadas hasta que se estrenara el día de Navidad en 2002. Pero desde entonces ha admitido que ahora ve todo el asunto como egoísta y egocéntrico. También ha hablado de su pasado y ha escrito una declaración en su página web que: considero mi pasado inmoral, poco ético y legal. Es algo de lo que no estoy orgulloso. Aunque no hay duda de cuántos crímenes cometió Frank Abagnale en su juventud, la forma en que ha transformado su vida desde entonces no es tarea fácil. Aún así, ¿quién más puede decir que defraudó a los bancos de millones de dólares, suplantó a un piloto, un abogado y un médico, y que la historia de su vida se convirtió en una película de Hollywood antes de jubilarse? ¿Qué opinas de la increíble historia de Frank Abagnale? Y si has visto la película, ¿cómo se compara? Si eres un poco adicto al crimen, ¿por qué no miras este video a continuación? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esa información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.